crece el interés de diversos países de retomar ciertos, pues, digamos, posibles alianzas. Ciertas alianzas, el diálogo con Rusia. Ya no quieren hacerle tanto caso al resto de los países de la Unión Europea, al famoso G7, a la famosa OTAN, porque prácticamente ya se demostró que este tipo de alianzas, el acercarse al G7 o a la propia OTAN, no ha beneficiado como tal a los países miembros de la Unión Europea, todo lo contrario. Por eso, por eso se vio incluso el cambio de gobierno en Eslovaquia, por ejemplo, cuando perdieron en este caso las elecciones el gobierno anterior y el nuevo era completamente diferente. El nuevo primer ministro, Robert Fico, era de la oposición, logró ganarle al partido gobernante con la campaña de ya no más ayuda a Ucrania. Esa campaña lo llevó al poder. Así que Estados Unidos debería tener mucho cuidado porque es la misma campaña que está utilizando Donald Trump. Pero ahora el interés nacional de Eslovaquia es promover la paz y no la guerra en Ucrania. Esto ha generado un acercamiento entre el primer ministro Robert Fico y el embajador ruso en Bratislava. La Unión Europea ha perdido un país muy, muy importante. Y sobre todo, le dijeron adiós a la ayuda a Ucrania. La embajada rusa confirmó que el embajador Igor Brachikov se reunió con Fico y en esta misma discutieron tanto el estado actual de las relaciones bilaterales, que estaban fracturadas por el gobierno anterior, por todas las sanciones contra Rusia y sobre todo por todo el dinero, las armas que le daban a Ucrania. Así que esta reunión fue principalmente para medir las aguas, para acercar a Fico y a Rusia y sobre todo ver las perspectivas futuras. Si va a seguir haciendo negocios con Rusia, si va a seguir apoyando a la Unión Europea, si va a seguir entregándole armas, recursos económicos a Ucrania, o quiere tener la oportunidad de mantenerse neutral en pues prácticamente esta guerra entre la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, contra Rusia. Si ellos toman la decisión adelante, si ellos quieren trabajar con Rusia, parece que la situación podría pintar muy, muy bien. Fico publicó a través de su cuenta de Facebook que también se reunió con el enviado de Estados Unidos en Bratislava, con Watan Rana. Y en esta reunión informó a los embajadores rusos y estadounidenses sobre las prioridades políticas que tiene Eslovaquia, con él al frente de este país. Explicó que entre estas prioridades a ambos embajadores, la visión de la guerra en Ucrania, donde la estrategia de la Unión Europea y Estados Unidos establecida hasta ahora claramente estaba fallando, no iba a ser algo que iba a seguir apoyando Eslovaquia. Ya no estaba en las prioridades de este nuevo gobierno. Si bien Eslovaquia es un miembro de la Unión Europea y de la OTAN, otra cosa que por obvias razones va a prender las alertas, porque Ucrania quiere formar parte de estos dos grupos, de la Unión Europea y de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El hecho de que Eslovaquia, digamos, se está inclinando a Rusia o que quiera hablar con Rusia, no quiere decir que el día de mañana va a prácticamente aceptar a Rusia, va a estar de acuerdo con todo lo que quiera Vladimir Putin y sobre todo que va a votar en contra de la adición de Ucrania a la OTAN o a la propia Unión Europea. Que ambos organismos le están poniendo trabas a Zelensky, eso sí no se puede negar, pero lo más importante es no confiarse,
porque si bien está buscando la manera de acercarse a Rusia, no quiere decir que los va a apoyar para evitar que, en este caso, para que Ucrania forme parte del grupo. Lo que naturalmente va a afectar las prioridades de la política exterior es la membresía de estos dos grupos de Eslovaquia, y el primer ministro dijo que, a pesar de formar parte de estos grupos, no debería su nueva postura, la del gobierno de Eslovaquia con él al frente, no debería limitarlos, no debería afectar su relación con los miembros de estos grupos. Así lo dijo: no podemos limitarnos en posiciones soberanas que no siempre están en la línea con la política de la Unión Europea de tener una única opinión correcta, que es la que dice Ursula von der Leyen o cualquiera de los otros líderes, principalmente von der Leyen. Así que Eslovaquia va a seguir con su postura de acercarse a Moscú independientemente de lo que quiera la Unión Europea o la OTAN. La prioridad de política exterior que pretendo implementar es la protección y la promoción de los intereses del Estado Nacional eslovaco, lo que incluye el apoyo a iniciativas de paz y no a la guerra en Ucrania. Por eso deben prepararse para el periodo posterior al fin de la guerra de Ucrania y para la normalización de las relaciones entre Eslovaquia y Rusia. Por eso lo primero que hizo Robert Fico fue reunirse con el embajador ruso en su país para decirle: a ver, ¿qué me ofreces? A ver qué te puedo dar y qué me puedes regresar para que nuestras relaciones nuevamente estén bien, que nunca debieron romperse. Pero bueno, ya se cometió el error con el gobierno anterior, entonces sigamos adelante y vamos a resolver ese problema. Fico, recordemos, se convirtió en primer ministro tan solo el mes pasado y ya lo primero que hizo fue acercarse a Moscú. Por una simple y sencilla razón: la situación económica, no solo en Eslovaquia, sino en el resto de los países de la Unión Europea, está en un camino crítico, por lo cual muchos líderes de estos países están inclinándose poco a poco a retomar relaciones con Rusia. Algo que jamás debió ocurrir, pero se metieron en un problema que no era de ellos. Este primer ministro ganó por su campaña de detener, no el conflicto como tal, pero sí la ayuda de este país a Ucrania, que era lo más importante. Y no es el único. Otro estado de la Unión Europea ha llegado incluso a considerar que el negarse a tener una charla, un diálogo con Rusia, va a ser muy peligroso para la Unión Europea. Fue precisamente el ministro de Asuntos Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg, ha advertido a los países occidentales sobre los graves riesgos de negarse a hablar con Moscú y sobre todo los riesgos que plantean las cámaras de eco en la política internacional. Este ministro hizo los comentarios y acogió con agrado la decisión de la presidencia de la Organización de la Seguridad y la Cooperación, la OSCE, que se llevó a cabo en Macedonia del Norte, de permitir que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, asistiera a su reunión anual que se llevó a cabo en Skopje esta misma semana. ¿Por qué? Porque Occidente no debe tener miedo. Y quizás esa fue la palabra correcta para utilizar en su discurso. Occidente no debe tener miedo de sentarse con los rusos. Tampoco les van a pegar alguna enfermedad o algún bicho, no. Creo que la tendencia a sumergirnos en nuestras propias cámaras de resonancia en política exterior está poniendo en peligro la vida de las personas. Agregó que la diplomacia llevada a cabo en la OSCE es multilateralismo clásico, en el mejor sentido. Todos participan. No tú no porque me caes mal, no tú sí porque eres mi amigo, nada. Todos los miembros deben de participar. El año pasado, recordó este máximo diplomático austriaco, cuando Polonia asumió la presidencia rotatoria de un año en la OSCE, se le negó permitir a Lavrov su asistencia. Él fue el único ministro de Asuntos Exteriores occidental que criticó
esta negativa de invitar al ministro ruso, a Sergei Lavrov? Porque finalmente eran todos. Y era escuchar la historia de todos. No te puedes quedar sentado única y exclusivamente escuchando una parte de la historia. Porque la persona que te cuenta esa historia te va a decir lo que él ve, te va a decir lo que a él le conviene. Es que a mí me maltrataron, es que a mí me atacaron, es que a mí me hicieron. Como la víctima. Y por el otro lado, cuando escuchas la segunda parte de la historia o la segunda versión, incluso te puedes llegar a dar cuenta que es que él me pegó primero. Y yo respondí. Él me aventó una piedra y yo le respondí. Pero cuando ocurrió ese hecho y a él sí le logré pegar, entonces lloró. Si no tienes toda la historia, no vas a poder como tal resolver un problema o un conflicto o una guerra. Y por eso este ministro de Austria dijo precisamente que era importante escucharlos a los dos. Y que finalmente, y lo hemos repetido en diversas ocasiones, pero como recordarán, hace unos meses se llevó a cabo un consejo, precisamente de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. En este acudieron todos los mandatarios, a excepción del de Rusia, por supuesto. Pero en esta ocasión, hablando del respeto que se debe tener y actuar como adultos, fue en la ONU donde Gustavo Petro, el presidente de Colombia, le tocaba dar su discurso, como todos los demás mandatarios. En el momento en el que él se paró a dar el discurso, muchos estaban de pie. Incluso Gustavo Petro se quedaba viendo al líder de la ONU, a Antonio Guterres, diciéndole, oye, eso es una falta de respeto. Lo comentamos aquí precisamente en esa ocasión, en este video. Y ya un poco más adelante, bueno, la justificación de la ONU fue que acababan de dar un receso, estaban regresando del receso y se anunció el discurso de Gustavo Petro cuando todavía no todos se sentaban en sus sitios. Entonces, prácticamente eso sería lo que vimos en el video cuando se estaba realizando el discurso de Petro. Pero finalmente, de no ser así, si se hubiesen parado, si se hubiesen retirado, porque era Gustavo Petro el que iba a dar su discurso, eso es actuar como un niño, una persona que no puede ser un adulto y estar en un lugar tan importante como lo es la ONU, como lo es en este caso la OCE, y decir, no puedes acudir porque me caes mal y yo estoy en contra de ti. Es actuar de forma infantil. Y afortunadamente este país, Austria, en este caso, pues digamos, exige la participación de Rusia, que es importante tanto escuchar la versión de Rusia como su presencia, que no deben tenerle miedo a los rusos. El detalle es que finalmente Occidente sí tiene miedo de que a los rusos se les den los reflectores, las cámaras, los micrófonos, que puedan decir su parte de la historia con los medios de comunicación occidentales. Y en ese momento el teatro que ha formado Occidente se va a caer a pedazos. El teatro que tiene Volodymyr Zelensky se va a derrumbar. Ese quizás es el verdadero temor, de sentar en la mesa a los rusos y permitirles contar su historia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.